bienvenidos. Comenzamos Sana que Sana, qué rico saludarlos nuevamente. Mes de abril, mes en el que los protagonistas son los niños, Natalia, pero deberían serlo siempre. Para usted, ¿qué significan los niños? Usted que trabaja diariamente con ellos y para ellos. ¿Un niño para usted qué significa? No, son unos seres muy especiales que debemos cuidar y proteger siempre. En todos los aspectos, tanto nosotros como trabajando de personal de salud, tanto como los padres que son como las primeras personas que deben estar cuidándolos y protegiéndolos en todos los entornos. Y cierto que en muy buena medida los adultos, los cuidadores de los pequeños, pueden ayudar a prevenir cualquier tipo de accidente en los niños. Bueno, o sea, no somos infalibles, pero si estamos atentos y tomamos las medidas adecuadas, podemos prevenir accidentes caseros. Claro que sí. Los padres son las primeras personas que deben estar pendientes del cuidado del niño. Tanto los cuidadores, porque a veces los padres trabajan jornadas largas, los cuidadores deben estar totalmente pendientes porque en todos lados hay un riesgo para los niños. En el Hospital Infantil Consejo de Medellín a veces pueden llegar niños para ser atendidos por quemaduras, fracturas, atragantamientos, por asuntos que pueden haber sido prevenibles. Claro que sí, todo el tiempo son los casos que vemos. Les presento a Natalia Ramírez, ella es enfermera, como ya se los digo, del Hospital Infantil Consejo de Medellín. ¿Dónde es que queda el hospital? Campo Valdés. ¿Y tiene qué servicios para los chiquitos? Oferta urgencias, SUS y consulta externa a varias especialidades, hospitalización y ya eso es como en general. ¿Y tú hace cuánto trabajas allí? Alrededor de 3 años y medio. Pues les cuento que con Natalia, quien invito a pasar, vamos a hablar inicialmente de dos temas supremamente importantes. El enfoque de este programa es la prevención y también la atención, saber qué hacer ante eventos que ojalá no se presenten, pero que si se presentan, sepamos cómo tratarlos. Vamos a hablar de quemaduras, vamos a hablar de atragantamiento, que qué susto se lleva uno sin saber cómo ayudarle a un niño que tiene un objeto extraño en su garganta. Vamos a hablar de manejo de las fracturas y vamos a hablar también de qué hacer con esos golpes en la cabeza que a las mamás y a los cuidadores tanto nos asusta. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560, 305-316-6560. Nuestro tema de hoy es prevención y atención de accidentes de los niños, quemaduras, atragantamiento, fracturas y golpes en la cabeza. Cualquier inquietud, pues muy bienvenida a nuestra línea de WhatsApp. Natalia, empezamos hablando de quemaduras. Claro que sí. ¿Cómo prevenir quemaduras en el hogar? ¿Cuáles son los asuntos que más ponen en riesgo con relación a las quemaduras a nuestros niños? Bueno, principalmente los niños en la cocina. Niños en la cocina, los niños que dejan las mamás en la bañera y ponen el termostato y lo dejan ahí, son como las condiciones más riesgosas. ¿Por qué? Porque tenemos una olla y dejan el mango por fuera, el niño se lo lleva encima. Las quemaduras, principalmente también de eléctricas, los niños que meten los deditos en los enchufes, todo esto hace que se genere todo el riesgo pues completamente sobre eso. Vamos por pasitos. El agua hirviendo en las bañeras, ¿sucede eso mucho? ¿Qué precauciones debemos tener con respecto a eso, Natalia? Principalmente, primero organizar el agua, que la mamá mida la temperatura con el codo para ver si está, pues si es óptima para el niño, y posterior a eso ya meter al niño, porque las mamás normalmente abren la ducha, dejan al niño ahí o dejan el agua caliente primero, que la traen y la dejan ahí, y el niño también, y entonces se mete y quemadura del cuerpo, de las manos, del tórax, principalmente eso. También los que abren la llave, que ya alcanzan a abrir la llavecita, también abren la llave caliente y ahí mismo se genera la quemadura. La quemadura por líquidos calientes es un asunto absolutamente doloroso y grave en ciertos casos según el nivel de la quemadura, ¿cierto? Hablemos de ese tema, que a veces en diciembre hablamos de pólvora y no podemos olvidar que los líquidos calientes son un motivo de accidente casero de todos los días. Al menos la pólvora generalmente solo en diciembre, pero los líquidos calientes son un asunto que genera riesgo para todos los chiquitos. ¿Qué le pasa al cuerpo de un pequeño con un accidente por líquido caliente, Natalia? Pues principalmente existen varios como niveles de la quemadura, pero
pueden ver enrojecimiento, pueden aparecer ampollas inmediatamente. Lo recomendable en la casa es que los papás no, o sea, ahí mismo acudan al médico. ¿Por qué? Porque se ponen a manejar las quemaduras con productos caseros, con mantequilla, con la crema de caléndula, con diferentes cosas que a la final debe ser primero evaluada la quemadura, porque eso puede complicar como la forma en que tiene la quemadura. Entonces, siempre acudir al médico, se observa enrojecimiento, a veces ampollas, no estripar, pues no estripar las ampollas ni sacar los líquidos, nada, sino principalmente mojar al niño con agua tampoco fría ni poner hielo, porque el hielo hace que se pueda generar más quemadura, que se aumente la quemadura como tal. Entonces agua y acudir al médico inmediatamente. Agua a temperatura ambiente, sí. Agua que corra. Sí, vea, yo he oído hablar de mitos con relación a las quemaduras. ¿Crema dental? Sí. ¿Aceite? Mantequilla. Mantequilla. Café. Telarañas. Porque también lo he escuchado, no sé si tú lo has escuchado. No, ese no. Me lo han dicho varios médicos. Esos elementos distintos al agua, que es lo recomendable, que pueden generar en la piel de un niño que está, o de un adulto, o una piel quemada, que pueden generar esos elementos que supuestamente alivian como el dolor y el ardor en ese momento, pero a la larga, ¿qué pueden producir, Natalia? No, simplemente lo que producen es que cuando ya el personal médico va a entrar a evaluar la quemadura como tal, no se va a poder hacer debidamente como el tratamiento de la quemadura, porque ya tiene otras cosas encima, ya no se puede evaluar como bien la dimensión, ya no sabemos si de pronto el producto que se le aplicó también generó irritación, más complicaciones de la quemadura. Entonces, como tal es... ¿Estorban? Sí, estorban. ¿Y no pueden generar infecciones? Infecciones, claro, porque la herida ya como tal es un foco de infección para el cuerpo del niño. Y entre más se demoren también en consultar, porque a veces llegan quemaduras, me quemé hace, no sé, 8 horas, se quemó el niño con agua, no sé qué, le echamos este producto, pero no le ha funcionado, está rojo todavía, le duele, llora, todo. Ya hubo pues un tiempo, una ventana grandísima de un foco de infección que se genera. Perfecto. Debería haber en todas las cocinas un letrero que diga prohibido el ingreso de niños, ¿verdad? Claro que sí, no se debería ni siquiera entrar a la cocina. Aparte porque en la cocina también normalmente encontramos productos que pueden ingerir, entonces no solo las quemaduras físicas, sino también por químicos que pueden tomar, que pueden aplicarse, que pueden regarse sobre el cuerpo. Pero definitivamente sí es imposible evitar el ingreso de los niños a la cocina al momento de cocinar, obviamente. Lo primero, lo que tú decías, Natalia, si usted está cocinando algo, que jamás los mangos de las ollas estén sobresaliendo, de manera que el niño no los pueda... Esa es como una primera recomendación. ¿Qué otras recomendaciones dentro de la cocina para evitar quemaduras? Principalmente, digamos que no, la persona que esté cocinando no cargue los bebés por las salpicaduras también, del aceite, de todo lo que se está cocinando. Si se va a cocinar, el niño está ahí, tapar las ollas, que los cajones de la cocina no estén sueltos, muchas veces son sueltos, entonces el niño se prende y se cae, pues se cae el mueble como tal. Principalmente que alguien siempre esté pendiente del niño totalmente, o sea, que no lo descuiden, porque es que en la casa hay demasiados riesgos todo el tiempo para todos los niños, tanto los bebés, pero más o menos como cuando el niño ya empieza a caminar es donde más se generan también los riesgos. Perfecto. Tenemos más preguntas sobre quemaduras para nuestra primera invitada, que viene del Hospital Infantil Consejo de Medellín, la enfermera Natalia Ramírez. Esta primera abrebocas de quemaduras, y vamos a darle entrada también a otro de los temas que trataremos, que son las fracturas en los niños. Más adelante hablaremos de cómo tener una casa segura para los chiquitos, para evitar esas caídas y esas fracturas. Y en la siguiente nota, pongan mucha atención, porque con elementos caseros y sencillos nos enseñan a manejar el tema de las fracturas y movilizaciones. Vámonos para el Hospital Infantil Consejo de Medellín y regresamos a los estudios de Sana que Sana. Veamos aquí la nota, Natalia. Vamos a hablar hoy un poquito pues como acerca de los accidentes más comunes en el hogar. Los que más se presentan son las caídas, los traumas en la cabeza, las quemaduras y las fracturas.
Se presentan más que todo caídas desde las camas, alguna superficie que esté más alta de ellos. Más cuando son muy pequeños, menores de 1 año, pues hay que estar muy pendientes que no tengan pérdida del conocimiento, que no vomiten y presenten convulsiones, y vigilar pues como la superficie que no sea irregular, que no hayan tenido una fractura, que no tenga un hundimiento o algún hematoma muy evidente. Las inmovilizaciones también se pueden hacer en casa, pues cierto, si se tienen como cierto tipo de preparación, obviamente no con el yeso, ni con la férula, ni con lo que se utiliza en el hospital, pero sí con una superficie rígida en un paciente que uno ya sospeche que tiene una fractura. Se puede hacer una inmovilización con un cartón, con una tabla que no sea muy gruesa, pero que sea pues una madera delgadita. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es conseguir pues como los elementos que tengamos en la casa para cuando tengamos alguna sospecha de una fractura, pues hagamos la inmovilización para trasladarlos al servicio de urgencias. ¿Listo? Entonces, Maxi, vamos a buscar una caja que tenemos en la casa, entonces lo vamos a rayar así para que ya sepamos que lo vamos a doblar por ahí. Entonces tú vas a prestar tu bracito, lo vamos a dejar así, entonces lo vamos a doblar por la parte que ya tenemos cortadita, que señalamos, y vamos a poner la parte del cuerpo que estaba afectadita. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la manito ahí quietecita y con una tela, si tenemos en la casa, vamos a ponérsela. Maxi nos va a hacer ahí el favor de tenerla. Se la vamos a amarrar al cuellito. Y así lo podemos traer a urgencias. Así ya queda inmovilizada la fractura. Podemos utilizar una sábana que tengamos en la casa. Entonces, el mismo procedimiento, vamos a ponerle a Maxi la manito acá. Listo, ahí ya le quedó otra inmovilización. Sábana para que me enseñen a hacer ese nudo tan chévere que hizo la compañera de ustedes. Ahora retomaremos fracturas, vamos redondeando el tema de quemaduras. Entonces, básicamente tener todas, según lo que le entendía a Natalia, las recomendaciones que ella nos dijo, tenerlas en cuenta en las bañeras, porque el agua caliente de las bañeras de la ducha genera muchos accidentes por líquidos calientes, tener a los niños alejados de la cocina, no tenerlas cuando están fritando y eso, obviamente sí que más restringida la entrada para los chiquitos, no dejar las ollas con el mango, con la protuberancia hacia afuera, porque imagínense, el muchachito puede coger esto y la consecuencia es muy grave. Y definitivamente solo cuando eso sucede, antes de llevarlo a un hospital, solamente que les caiga agua a temperatura ambiente, siempre hay que llevarlos al hospital por una quemadura, o cómo se da uno cuenta, Natalia, que es un asunto que lo puedo manejar caseramente o no. No, pues lo ideal es que sí siempre sea visto por un médico y ya él defina pues como en un triaje si lo pertinente es que pase y se le haga otro manejo diferente, o pues simplemente que ya se vaya para la casa con unos cuidados especiales, pero lo ideal sí es que lo lleven, porque pues normalmente los papás en la casa a veces se pueden confundir con el tipo de quemadura que tiene el niño, y lo mismo, entraríamos a lo mismo, aplicar productos que no serían los óptimos para el manejo. Cuando lo voy a llevar a la clínica después de haberle dejado correr agua a temperatura ambiente, que es lo único que ustedes le deben aplicar, ¿debo cubrirlo con algo o lo llevo así sin ningún tipo de protección? Se podría cubrir como con una gasita, pero tendría que ser estéril y normalmente en las casas pues no las hay. Entonces es mejor. O una sábana que esté limpia. Con limpia, húmeda. Que esté limpia. Perfecto. Bueno. Hasta ahí nuestro tema de quemaduras. Si ustedes tienen inquietudes sobre nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Y además, antes de pasar al siguiente tema, que si usted no le hace el tratamiento adecuado, yo me imagino que las cicatrices por quemaduras son bien complicadas y solo en las instituciones hospitalarias saben cómo darle manejo, ¿verdad? Así es, sí. Por eso ese tratamiento además, es tan largo. Una quemadura que puede ser simple, si la manejas mal en la casa con los mismos productos que hemos hablado que no se deben aplicar, se puede complicar y puede pasar a otro nivel de quemadura más alto y de manejo más complicado.
Perfecto. Dejo a Natalia Ramírez, enfermera del Hospital Infantil Consejo de Medellín, descansar, pero solo un ratito. Sí. Ahorita vuelvo contigo porque vamos a saludar a la doctora Cristi Contreras Suárez, médica general también del Hospital Infantil. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenida. Usted aquí tiene su implemento con el que estaban inmovilizando. ¿Qué tanto sucede en el hospital? Accidentes, atención por fracturas que se han presentado en los chiquitos. Bueno, realmente es muy frecuente. A diario se presentan aproximadamente de 40 a 30 niños que llegan al hospital o a la sala de urgencias. Una cuarta parte es por fracturas. Es importante tener en cuenta que algunas veces un porcentaje importante no acude al servicio de urgencias porque no son fracturas que son tan evidentes. Los niños se golpean, se caen y los papás los dejan en casa, ya los llevan es cuando se están quejando de mucho dolor o porque ven que no pueden mover bien su extremidad, su brazo, su pierna, y ese es el motivo de consulta. A veces la consulta se hace muy diferida al siguiente día, a los 2 días, precisamente por eso. Entonces es importante para los papás también tener en cuenta que ante cualquier golpe que reciban los niños en las extremidades, que noten que tengan dolor, pueden consultar prioritariamente para que le hagan una valoración inicial. O sea que uno se puede fracturar y que no sea el síntoma tan evidente y el dolor tan evidente. O sea, uno puede estar fracturado y no darse cuenta. En los niños sí, porque los niños, a diferencia de los adultos, tienen los huesitos más flexibles, entonces son más susceptibles de fracturarse al momento de sufrir un golpe o de caerse. Y si una fractura de estas no se trata a tiempo, no se hace la inmovilización adecuada, el niño puede cicatrizar o digamos curarse, pero quedar con una pequeña deformidad o algo que le afecte a su extremidad. Claro que sí, pueden quedar secuelas dependiendo del grado de fractura, pueden quedar dolores crónicos, pueden quedar ciertas deformidades en el huesito o limitación para ciertos movimientos dependiendo del grado de fractura donde la tenga. Normalmente cuando llegan al Hospital Infantil Consejo de Medellín por una fractura, le decía yo ahorita a Natalia frente a las quemaduras, ¿se pudo haber prevenido? ¿Qué eventos, en qué momentos, en qué lugares, qué elementos en los que había cuando generalmente se cae un niño y se fractura? Hablemos de prevención. Sí, la prevención es uno de los pilares más importantes de los accidentes en los niños, ya que la mayoría de estos accidentes son prevenibles. Entonces, en cuanto a fracturas o golpes, hay ciertas cositas que podemos trabajar en casa que son fáciles, sencillas y que pueden ser muy útiles en ese tema. Para empezar en casa, tratar de evitar que el piso esté sucio, que esté resbaladizo, que tenga elementos o sustancias grasosas o que permitan que el niño se deslice con facilidad. Recoger todos esos obstáculos que hay por ahí regaditos en el suelo también ayudan a que el niño no se caiga. Siempre que el niño un niño y principalmente los menores de 5 años deben estar, si van a bajar algunas escaleras o van a estar en un ascensor, acompañados, ¿no? Un niño no tiene por qué estar solo bajando unas escalas por muy poquitas que sean. También no colocar, por ejemplo, no dejar al niño solo montado en un mueble, en la cama, en un camarote. Tratar de que los muebles, por ejemplo, no estén cerca a sitios de altura como las ventanas. Si tienen una cama cuna, que esté con su adecuada, pues tengan sus rejas, las ventanas también que estén protegidas si hay pues en el hogar. También es importante que los niños no, por ejemplo, el padre o la madre esté en la casa, tengan al niño alzadito y estén haciendo otras cosas, porque también eso puede predisponer a que el niño se caiga con facilidad. Principalmente los pequeñitos menores de 4 años tienen menor estabilidad y son muy curiosos, entonces siempre y en lo posible que el niño esté acompañado en la mayoría del tiempo, que eso también es un factor importante, principalmente también cuando entran a guardería, porque ya interactúan con otros niños, empieza el juego, empiezan a interactuar con otros objetos, entonces también es importante estar vigilando dónde está. Por supuesto. No quitarle los ojos de encima. No quitarle. En esa etapa de caminadores, por Dios. Nombrabas uno de los asuntos para prevenir caídas en los niños. Hace un tiempo una noticia muy triste, creo que fue por El Poblado, un niño que estaba al cuidado
creo que era de la empleada, y había una ventana y había un mueble cerca de la ventana y el niño se cayó y se mató. O sea, ese es un asunto que hay que reforzar mucho, que uno no es que tenga que estar absolutamente prevenido y como con temor a que a mi hijo le va a pasar algo, pero esos asuntos, sí, mejor dicho, muebles y ventanas son los peores amigos, ¿cierto? Esos asuntos suceden. Bastante. Para que eso no vuelva. Por acá leía entre las recomendaciones también cómo evitar que las duchas sean muy deslizantes, ¿no? Ese es un asunto importante porque ahí también hasta uno se accidenta. Sí, señora. Bueno, dentro de las recomendaciones en cuanto al baño, al área de la ducha, se recomienda usar tiras antideslizantes o alfombras que tengan una rugosidad y que impidan que el niño se deslice. Es importante también, y por muy bobo a veces que parezca, no dejar al niño solo si tienen bañeras o en las tinas, porque los niños muy chiquiticos con mucha facilidad se salen de la tina y se caen al suelo y puede estar presentando una fractura. Entre más pequeños, el riesgo de fractura ante cualquier golpe, aunque sea de bajo impacto, es muy probable. Entonces es importante tener y usted habla cuenta del agua y de la ducha. También se puede presentar ahogamiento en un chiquito en una bañera. Pues no quiero generar terror, pero la verdad es que tenemos que hacer de nuestros hogares sitios verdaderamente seguros para nuestros chiquitos. Muy bien, entonces vamos a hablar de ampliar un poco lo que, ¿cómo se llama tu compañera? Melisa, la doctora Melisa. Le saludamos a Melisa allá en el Hospital Infantil Consejo de Medellín, quien nos enseñó a inmovilizar el brazo de un chiquito. Ella nos lo demostró de dos maneras, con el cartón y con tela, ¿verdad? Aquí me van a inmovilizar a mí el brazo para que recordemos qué es lo que hay que hacer, pero eso es lo que hay que hacer para llevar a la persona a urgencias. Siempre tiene el niño que ser valorado por un médico porque hay que descartar la fractura, pero hay cositas que sí podemos hacer en casa, que es la inmovilización, es muy sencilla y vamos a practicarla. Listo, bueno, ¿me paro? No, así está bien. Entonces, si tenemos nosotros un cartón en casa, vamos a buscar primero, si el niño es grande o pequeño, tratar de buscar cortar el cartón de acuerdo a la extremidad o a la distancia que tenga el bracito o la pierna. Siempre, siempre antes de empezar todas estas medidas debemos tener la calma, autocontrol, porque si nosotros nos exaltamos no vamos a estar... no vamos a poder realizar las cosas bien y rápidas, ¿cierto? Lo otro que vamos a hacer, si no te sientes capaz de hacer alguna cosa, conocer nuestras limitaciones y no hacerlas, pero van a ver que estos son unos pasos muy sencillitos que no tienen pues ninguna complejidad. Entonces encontramos más o menos una medida del brazo, pongamos que el niño se golpeó en esta parte del bracito, tratar de no mover ese brazo lo menos que podamos moverlo para poder inmovilizar. Ubicamos este cartoncito. Además que si hay dolor... le va a doler más y se mueve. Entre más se mueva, más dolor le va a causar. Podemos colocar este cartoncito acá, buscamos un pedacito de tela. Un momento. Listo. En la casa no vamos a tener esos gasas. Estas gasitas, pero podemos con un retacito de tela, con alguna cosita que le permita darle la vuelta, como ya vamos a ver, nos sirve. Bueno, entonces... Perfecto. Entonces, ¿qué paciente tan colaboradora soy yo? Vea, ese es otro punto importante. Siempre, siempre ante algún trauma, alguna caída de un niño, solicitar ayuda para que mientras empezamos a hacer como estos primeros auxilios, otra persona vaya gestionando el transporte para el traslado a urgencias. 123. 123 es una línea de atención y también para que te ayude a hacer todas estas cositas. Bueno, perfecto. Entonces la idea es dejar el bracito lo más quietecito posible. Vamos a tratar de fijar este cartón en el brazo y lo vamos a llevar. ¿Qué tan apretado, Cristi? No, lo necesario para que genere acá el soporte. No se debe dejar tan apretado porque le puede generar molestias y dolor. Y sabemos que los niños a veces, entre más dolor sienten, ¿no? Eso, se van a mover más. Entonces no nos va a ser útil y no nos va a generar la inmovilización del brazo. Esta mamá que está haciendo esta inmovilización en compañía de sus vecinas, ¿cómo se dio cuenta que efectivamente el niño tenía una fractura? Es cuando es muy evidente que
que está la fractura? A veces es evidente, a veces no. Entonces, lo primero, pues algunas fracturas presentan hinchazón en el lugar del trauma. Tratar de mirar siempre dónde se golpeó el niño. Si el niño se golpeó acá o acá, nos ayuda como a orientar un poquito dónde está la fractura, la posible fractura. El niño después puede presentar hinchazón y él va a decir, me duele acá, me duele acá. Entonces, ante la duda, tú, si fue por ejemplo, se golpeó en la muñeca y tiene dolor acá, tú coges el bracito y lo dejas quietecito, porque al dejar esto quieto, vas a dejar la muñeca quieta también. Es importante resaltar, en brazos es un poco más sencillo, podemos dejar el bracito así y así lo llevamos al hospital. La típica posición de brazo. Ajá, así. Yo nunca me quebré un brazo y cuando chiquita quería. Hay derecho. Quería tener yeso como todas mis amiguitas. Bueno, entonces esa es una forma muy práctica y con eso acudimos al servicio sin hacer nada más. ¿Hay que hacerlo? Lo ideal, si se puede, sí. Si no tiene los recursos, lo que decía mi compañera, no tiene que ser cartón. Si tenemos una plataforma rígida o algo que nos pueda dar soporte e inmovilizar el bracito, se puede hacer, pero en esta condición. Otra cosa es, por ejemplo, si el niño está montando bicicleta, se cae, queda con el piecito dobladito, la pierna doblada, no se recomienda tanto enderezar o alinear la extremidad. Ya le iba a preguntar eso. Porque podemos generar más daño. Entonces, en esos casos se recomienda tratar de coger la piernita y moverla lo menos posible y asistir al sitio de atención hospitalaria más cercano, porque en esas condiciones no sabemos qué tan desplazado está el huesito y qué daños podemos causar al enderezarlo o al moverlo. Si la pierna o el pie están alineados, o sea, las dos piernitas están así en las dos, evidente, podemos poner debajo del pie un cartoncito, lo mismo, se venda y no hay ningún problema y se asiste al sitio de urgencia. El hecho de estar inmovilizado ayuda con respecto al dolor y ayuda con la futura recuperación, ¿o cómo es eso? Sí, lo primero, modula mucho el dolor en los casos de fracturas y lo otro, evita que se desplace la fractura. Algunos huesitos se quiebran pero no se corren, quedan ahí como por el mismo eje, pero si nosotros permitimos que ese brazo o esa pierna se mueva después del golpe, corremos el riesgo de que el huesito se corra y las fracturas que se desplazan son más complejas de tratar y pueden generar secuelas. Hablando de huesitos que se corren, Cristi, ve uno en esas películas o en esas series de médicos que son súper emocionantes, el mundo de ustedes, que a veces los médicos sí alinean los huesos. Sí. No sé cómo llamarlo, pero que no... que hacen un movimiento cuando no hay fractura, me imagino, y los reacomodan, ¿o cómo es eso? Sí, eso es un método que se llama reducción cerrada, pero lo hace solo el personal médico, porque tiene requiere cierto conocimiento y técnica. Entonces, los papás en casa no lo deben hacer porque pueden generar más trauma, pero claro, empeorar la condición del niño. Claro que sí. Seguiremos hablando con Cristi Contreras Suárez, médica general, que nos acompaña hoy en Sana que Sana. Nuestro tema, cuidar a nuestros niños. Estamos hablando de prevención y atención de fracturas, de quemaduras, de golpes en la cabeza, que ahorita hablaremos de eso, y también de atragantamiento, cuando los niños están comiendo el delicioso pescado y se les mete la espinita y los papás se van a enloquecer porque no saben cómo ayudarlos. Cuando regresemos de este primer corte, les contaremos. Con el Hospital Infantil Consejo de Medellín, con sus especialistas, estamos hoy haciendo Sana que Sana. Ya regresamos. Hoy en Sana que Sana nuestro tema es la prevención y atención de accidentes caseros de los niños. Para evitar caídas en los niños, ojo pues con estos puntos tan sencillos y fáciles de aplicar en sus hogares. No permita que los pisos estén grasosos, mojados o resbalosos. Es importante mantener el piso libre de cualquier tipo de obstáculo, y aplica para adultos mayores también, estos dos primeros por lo menos. Póngale barandas a las escaleras. En la bañera o en el suelo de la ducha, use alfombras antideslizantes. Instale rejas en las ventanas. Nunca poner muebles al lado de las ventanas y
balcones. Continuamos con la doctora Cristi Contreras Suárez y con la enfermera Natalia Ramírez, que nos están enseñando mucho sobre este tema. Y para finalizar el tema de fracturas con Cristi, se nos quedó el tema de fracturas abiertas. Cuando la fractura tiene una herida, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando la fractura tiene una herida evidente o está con un sangrado activo, no se recomienda lo que les recordaba anteriormente, manipularla, ¿cierto? Si tiene algún cuerpo extraño dentro del huequito donde se ve el huesito, no se debe retirar porque muchas veces ese cuerpo extraño contiene el sangrado y si lo retiramos puede ser peor. Eso solo lo manipula el personal médico. Lo único que podemos hacer, si tenemos en casa un pañuelo limpio, una gasa limpia, se puede humedecer y se puede cubrir para hacer cierta compresión con la mano. Tampoco vamos a hacer lo que se hacía previamente, que era el torniquete, que es con un retazo de tela, amarrar la extremidad, porque eso puede tener complicaciones muy serias como perder el miembro por falta de circulación, de que le circule sangre a ese tejido. Entonces solo hacer compresión directa con una compresa, preferiblemente estéril, pero si no la tenemos, un pañuelo limpio o algún implemento en casa que tengamos lo más limpio posible, y hacer compresión y dirigirse al centro asistencial el más cercano. O sea que lavar las heridas, que con solución salina y eso no lo debemos hacer nosotros, Natalia. No, lo ideal es que no. O sea, que realicen, digamos, en quemaduras como tal, el agua, irrigar el agua y ya, y dejarla quieta, dirigirse pues como al personal especializado en el manejo de estas. Y en fracturas no hacer ese tipo de lavados ni de limpiezas. Cuando tú hablas de compresión me estás hablando si hay una hemorragia, aunque no la haya, también hay que hacerle... No, solo si hay sangrado o una hemorragia asociada a la fractura. Se debe o se recomienda hacer compresión, no aplicarles igual sustancias de cocina o sus cremas o eso, porque ante una fractura la complicación más grave es una infección y es algo que requiere un tratamiento intensivo y ya nos cambia el manejo completamente. Completamente. Entonces, si es una fractura con herida abierta que no esté sangrando, inmovilícelo y llévela como está. No toque usted esa herida. Exacto. Que uno se pone a ayudar y termina embarrándola. Tenemos la siguiente pregunta para nuestras invitadas de hoy, que la vamos a ver acá. Hola, mi nombre es María. Les tengo una pregunta. ¿Es cierto que un golpe duro en la cabeza de un niño requiere llevarlo inmediatamente a urgencias? Esa es una de las pesadillas de toda mamá. Golpe en la cabeza y, mejor dicho, no me ha pasado, pero yo saldría corriendo por urgencias. ¿Debo hacerlo o no, Natalia? Sí. Sí, lo ideal es llevarlo para observación, pues para observar los signos y síntomas, si presenta alguno, si presenta vómito, cefalea, y normalmente se dejan como en vigilancia más o menos 6 horas, también dependiendo del tipo de trauma y de la altura a la que cayó. ¿Cómo manejar ese tema, Cristi? Bueno, siempre la prevención, ¿cierto? Ya hablamos un poquito de los golpes, de cómo prevenir los golpes, que aplica tanto para posibles fracturas como para golpes en la cabeza. Yo le añadiría de pronto si es posible y si cuentan con el recurso, es muy frecuente que los niños se golpeen la cabeza con los bordecitos de los muebles, que son puntudos, que rozan y ya se hacen una heridita y que sangra, y eso es lo que es una de las causas más frecuentes de atención pues a diario que vemos en los niños. Entonces hay unas gomitas que venden que no son nada costosas, son muy económicas, o poner alguna cosita que sea adhesible a esos bordecitos, que amortigüe sí, como ese orillo que es tan filudo, como ponen en riesgo a que el niño se golpee y se abra la cabecita, que es como una de las heridas más frecuentes en los golpes de cabeza. Es que uno lo ve, un niño gateando y se va a parar justo en la esquina de la mesa y ahí le queda. Entonces ese es otro de los factores prevenibles, hablando de prevención de golpes en la cabeza. ¿Por qué son tan delicados los golpes en la cabeza, Cristi? Bueno, en todos, pero en los chiquitos en este caso. Lo mismo, por la morfología que tiene la cabecita de los niños, a veces
es más factible que con un golpe en la cabeza ellos presenten fracturas de cráneo. Entonces es importante tener en cuenta que la resistencia del hueso en los niños no es igual a la de los adultos, y por eso se debe como mínimo vigilar para ver que no hayan complicaciones o que ya el golpe no sea más profundo o no afecte lesiones, estructuras más internas. Entonces, en ese caso, respondiendo, complementando un poco la pregunta que nos hacían, sí, inicialmente el niño debe ser valorado por un médico para evaluar primero que esté bien, ¿cierto? Que ese golpe no esté generando ciertos síntomas que son los signos o síntomas de alarma. Sin embargo, si es un niño que está lejos de un centro asistencial, que no tienen de pronto en ese momento la disponibilidad para llevarlo a que lo valore un médico, hay ciertos síntomas que los papás pueden detectar en casa y que son síntomas de alarma que no deben dar espera para una atención oportuna. ¿Cuáles son? Primero, que el niño empiece a vomitar después de que se golpea la cabeza es un signo de alarma. Que presente vómito, que presente alteraciones, movimientos anormales o alteraciones en el habla, si ya es un niño pues que pronuncia palabras, que veas que hay alguna conducta inusual en él, ya en los niños más grandecitos que empiecen a hablar cosas incoherentes, todos esos son síntomas que sugieren que hay que estudiarlo para descartar lesiones más internas. Que el niño quede inconsciente o presente somnolencia, que es un niño que está o muy irritable o muy dormidito. Si eso lo presenta después de un golpe, debe ser llevado inmediatamente al servicio de urgencias. Y finalmente, que convulsione. Una convulsión después de un golpe es una condición grave hasta que se descarte lo contrario. Entonces, ante esos síntomas, el papá no debe atrasar la asistencia o la consulta a un servicio de urgencias. Porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Sí, se puede presentar una complicación grave. Yo no sé si es un mito, y me voy para las películas, no te duermas, no dejarlos dormir. Uno siempre relaciona con un golpe en la cabeza, no se pueden dormir. ¿Eso tiene sentido o no, Natalia? Pues es más que todo un mito, porque normalmente, como decía la doctora, el niño al caer se presenta siempre normalmente un llanto. Entonces es tanto, el niño cambia como su comportamiento, llora. Normalmente el niño cuando se calma va a querer dormirse. Lo ideal es que los estemos despertando más o menos de 2 a 3 horas para evaluar que estén bien, que no presenten los síntomas que la doctora acaba de mencionar, evaluar como la condición neurológica, sobre todo, que esté hablando, que le hable a la mamá, que todo esté normal, pero pues sí se puede. Entonces sí los podemos dejar dormir. Sí, la importancia es estar pendiente de que cuando tú lo despiertes o lo estimules, el niño reaccione. Si es un niño que está durmiendo y tú lo despiertas, lo llamas, lo estimulas y el niño sigue muy dormidito, ya es la condición que pues genera una alarma de que algo pasa y que debe consultar. Oye, ¿y los chichones? ¿Cómo se manejan los chichones? ¿El hielo sí es bendito o no? Como para todas las hemorragias y para las inflamaciones. Sí. Sí, las medidas antiinflamatorias iniciales que podemos hacer en casa o ya incluso después de que cumple su tiempo de observación en urgencias y los papás se los llevan para la casa y sigue con su chichón en la cabecita, se puede manejar con medios físicos fríos como compresitas de hielo, no aplicar el hielo directo, sino cubierto por algún pañuelito o alguna... Porque si no le quema, ¿cierto? Puede quemarle la piel y puede generar molestias y pues no es lo ideal. Y también manejo pues ya con antiinflamatorios, medicamentos que ya los manda el médico. Súper importante. Oiga, y ese bebé no lo hemos presentado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bauticémoslo, lo pongo en alguna cosa, en comercial le buscamos un nombre. Y es que vamos a estar con este bebé porque cuando regresemos de nuestro segundo corte con él, les vamos a indicar cómo manejar el atragantamiento en los niños. Genera muchas complicaciones, también les llegan bastantes casos por atragantamiento. Más o menos. Sí. Son menos usuales que los traumas como fracturas o traumas en la cabeza, pero sí son frecuentes. A este bebé le vamos a bautizar, Carlos, como la mano derecha de este programa, que tuvo una calamidad y no pudo estar con nosotros. Entonces lo bautizamos Carlos. Con Carlitos, cuando regresemos de la mano de Cristi, de la mano de Natalia, les vamos a enseñar cómo manejar los eventos de atragantamiento en los pequeños. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana.
Natalia, antes de hablar de cómo actuar, cómo prevenir ahogamiento, atragantamiento es la palabra en los niños. Medidas de Principalmente prevención. cómo prevenirlo. Evitando dejar a los niños en lugares donde hayan objetos pequeños. Los juguetes, supervisarlos. Normalmente los niños siempre van a tener los juguetes, pero deben estar que el papá o el acompañante los supervise, que no se lo coman. Las canicas, los botones, los imanes, las pilas. Las fichas de Lego. Las fichas, todo tiene un riesgo. Los medicamentos también. Los medicamentos, pastas, cualquier cosa que sea pues grande para el tamaño de ellos, todo corre riesgos. Entonces, evitar que tengan a la mano objetos pequeños, porque ellos, además es lo más usual y lo más natural en un bebé, que quieran acercarse toda la boca. Y en cuanto a la alimentación y el atragantamiento, Cristi. No darles la comida a los niños, por ejemplo, cuando están acostaditos, no darles la comida acostados, no llenarles de la comida, pues la boca de comida, porque también condiciona que ellos no digieran bien y pueden presentar un atragantamiento por alimentos. Dependiendo la edad, pues ir alimentándolos de acuerdo a las recomendaciones que se le hacen a los niños en los programas de prevención y de crecimiento y desarrollo, que principalmente pues no vamos, por ejemplo, a un niño de 12 meses a darle comidas tan sólidas o grandes que se les dificulte digerir, porque también pueden presentar este tipo de accidentes. Las espinas de los pescados, yo les tengo pavor. Evitarlas. Ajá, evitarlas. Muy bien, Carlitos se ahogó. Bueno. Primero, pues, ¿cómo me doy cuenta? Porque el niño no puede respirar, Exacto. ¿cierto? No, hay como dos tipos. El total, que obviamente el niño ya... ¡Se ahogó! El total, que el niño ya... efectivamente usted va a ver el niño morado, pero es algo más drástico, ¿cierto? Y el parcial, que es... Todavía no lloré. Y el parcial, que es pues cuando presenta que todavía tiene ahí, pero todavía puede respirar un poquito. A veces tienen reflejo de la tos. Si el niño tiene el reflejo de la tos, está tosiendo, lo ideal es dejar, o sea, que continúe tosiendo. Si ya vemos que no es posible... ¡Cállate! Si ya vemos que no es posible... o sea, que se solucione esporádico por la tos, entonces ya se hace la maniobra. Ok. Entonces ponemos al niño en esta posición con la mano por debajo de... Estamos hablando de niños de meses. Niños hasta los 12 meses normalmente. Hasta los 12 meses. La mano por debajo, la cabeza un poco más pues como ligera inclinada hacia adelante, y se le dan 5 golpes con esta parte de la palma. Entonces en esta parte 5 golpes secos y ya. Si ahí vemos que el niño todavía no ha expulsado el objeto, entonces ya lo cogemos en esta posición y... muéstralo a la cámara, por favor. Eso. La presión acá. Y hacemos esto en repetidas ocasiones. Pero teniéndolo así. Sí, en esta parte. Hasta que podamos resolver el atragantamiento. Lo ideal también es que mientras se hace eso, alguien pueda solicitar como ayuda, pues llevarlo obviamente a un centro de salud, a urgencias, todo. Es que como Carlitos es tan llorón y me distrajo, ¿me explicas bien esta maniobra? ¿Se debe hacer en qué casos de atragantamiento? ¿En todos? Sí, en todos. En todos. Esta maniobra es normalmente para lactantes hasta los 12 meses. Entonces, primero, empiezo por acá por detrás. ¿Me recuerdas el golpe seco para que lo mostremos nuevamente? Entre los 2 hombros, con la palma, seco, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ya estamos intentando inducir que vomite. Exacto, el elemento. exacto, que lo bote. Observamos que si el niño lo tiene o no lo tiene, o si se lo ayudamos a extraer de la boca, porque si el niño, digamos, lo tiene en la boca, se puede extraer en forma de gancho, ya sin necesidad. Con el dedito. Exacto, como un gancho. Como un gancho. Si ya vemos que el niño no responde a esta maniobra que hicimos antes, entonces ya se hace la otra, lo acostamos aquí. Exacto. Chuc, chuc, la chuc. presión acá. ¿En Y todo el ya, pechito o qué? Más abajo, ligeramente más abajo, entre el ombligo y la... Como llamamos costilla en más la abajo. boca del estómago. Sí. Así es que lo decimos, Sí, chan, chan, chan. Exacto. Y ya en los niños más grandes se puede hacer, voy a hacerlo con eso, pero no es en bebés, mejor dicho. ¿Niños de un año en adelante? Sí, ya más grandes hasta adolescentes. Se coge esta parte y se le hace hacia adentro, ligeramente hacia arriba y hacia adentro.
como empujando hacia adentro y hacia arriba. Y si yo me ahogué, doctora Cristi, ¿cómo me va a ayudar? Bueno, entonces nos vamos a ubicar detrás del niño o de la niña y ponemos las manos, como habíamos dicho, en la boca del estómago, con el puño de la mano cerradita y hacemos ese movimiento. Gracias a Dios no he almorzado. Esto siempre se debe hacer varias veces. Sí, y hasta que logremos la expulsión del objeto. Si el niño está inconsciente o está muy somnoliento, no se deben hacer esas maniobras, debe asistir inmediatamente al centro de urgencias. Esto en niños conscientes que están tosiendo, que están alerta, que están respondiendo, se hace. Y lo ideal tampoco es que las mamás cuando vean que el niño está atragantado o que está tosiendo, es pegarle, o sea, esto así sin la posición, sin nada, no es lo ideal, porque puede desplazar el elemento que tenga situado en cualquier parte del esófago. ¿Y darles a tomar algo? No, tampoco. No, es que yo creo que si están tan atragantados ni son capaces. Exacto. Supongo. ¿Algo más con relación a atragantamiento? No. No. Ya prevención y ya lo ideal es prevenir, que no, si ya se encuentra en una situación de estas, también tener mucha calma, saber que esta es la maniobra ideal y que si usted le está ayudando a su bebé, muchas veces es que pegarle así, es que ponerlo en esta posición, pero lo ideal es eso, para usted está haciendo como lo correcto respecto a la situación. Perfecto, y tenemos minutico y medio, doctora Cristi, para hablar de las intoxicaciones con medicamentos y con otros elementos. ¿Cómo podemos prevenirlas? Rapidito. Bueno, entonces en los niños es importante esconder o evitar que entren en contacto con todas las sustancias que pueden ser nocivas, tener en los muebles cerrados o bien guardaditos todo lo que es medicamentos, también las sustancias no cambiarlas de los envases originales, porque a veces si metemos una sustancia en un vasito que el niño reconoce como yogur o una botella de agua, lo puede tomar con facilidad y lo puede ingerir. También principalmente tener todos los elementos, por ejemplo, de limpieza guardados, los medicamentos también en un sitio seguro, alto, o con un mueble que tenga seguro o que no sea fácil de abrir por el niño. Perfecto. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de la mano de estas dos mujeres, Natalia Ramírez, enfermera, Cristi Contreras, médica general del Hospital Infantil Consejo de Medellín. Muchas gracias, porque este programa lo hacemos pensando en los nietos suyos, pensando en los sobrinos suyos, pensando en esos chiquitos que están en manos de adultos, que tenemos que ser supremamente preventivos para evitar consecuencias graves. Casa segura para nuestros chiquitos, era nuestro tema de hoy, prevención de accidentes para ellos. Nos despedimos. Mañana un tema que genera por estos días mucha inquietud en la capital antioqueña, en Bogotá y yo me imagino que en muchas partes del mundo, y es esa contaminación ambiental que tanto está afectando nuestra salud. Vamos a estar con un neumólogo, el doctor Héctor Ortega de la clínica Cardiovid, explicándonos qué es lo que está pasando con la contaminación con relación a nuestro sistema respiratorio, y también nos va a dar recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en la cotidianidad para cuidarnos de esa contaminación. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Chao. Chao.